Bien, continuando con las clases, vamos a ver lo que a partir de ahora va a significar el curso. Simular determinadas variables o determinados modelos para entender cómo funciona realmente nuestra economía. Hasta acá habíamos tratado conceptos, qué cosa es Producto Nacional Bruto, qué cosa es Producto Bruto Interno, qué cosa es Producto Nacional Neto, qué cosa es renta nacional, ingreso nacional. Habíamos buscado en esos conceptos sus diferencias que nos ayude a entender las diferentes variables que son expresión estadística de cómo camina nuestra economía. Pero ahora necesitamos saber, antes de entrar ya a los modelos en serio, ¿cómo es este movimiento de esta economía tan grande? Porque ustedes se percatarán, por ejemplo, que en la Avenida Sol venden dólares, esos dólares lo compramos para poder pagar por la presencia de productos importados. Nuestros soles solamente sirven dentro de nuestra economía, no nos permiten comprar y vender con el exterior, y como nosotros lo procesamos a través de determinadas cuentas y evaluamos nuestra situación económica. Para ello necesitamos conocer cómo se dan estos movimientos y a partir de lo pequeñito. Por ejemplo, voy a tomar el caso de una familia. Tiene sus ingresos mensuales entre el sueldo de mamá y de papá, que pueden ser 5,000 soles. Estos 5,000 soles nos permiten gastar mensualmente en la compra de bienes y servicios para poder subsistir por un valor de 3,000 y tendríamos un ahorro de 2,000. Esos 2,000 nos va a permitir planificar determinadas compras y determinadas acciones en el futuro. De igual manera, si esos ingresos son 5,000 y nuestros gastos son 7,000, caramba, estamos cayendo en un déficit presupuestal familiar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿De dónde estamos sacando ese dinero? Entonces, supone que nos estamos prestando, que hay un financiamiento externo que está alimentando nuestra sobrevivencia. Entonces, ¿cuáles son las acciones que debíamos tomar? Porque ya nos estamos endeudando y necesitamos pagar esa deuda en el futuro, porque eso va a restar nuestra capacidad de consumo y nos va a generar determinados problemas. Para ello necesitamos entender la relación entre las variables que hemos estado estudiando, pero a partir de lo pequeñito, a partir de ese enfoque familiar, cómo nuestra economía se ha agrandado y eso, que es lo más sencillo de ver, ingresos y egresos, se ha convertido en algo dificultoso, lo cual nos permita tomar acciones de que lo llamamos nosotros de política económica. Para ello vamos a conocer el presente tema como algunas identidades contables. Así lo voy a llamar. O económicas o contables. Y vamos a empezar a ver, habíamos ya escrito que nuestro Producto Bruto Interno por el lado de la demanda, ¿no es cierto?, nos permite contabilizar y hallar ese PBI a través de cómo las familias consumimos, cómo una élite de las familias invierten así para hacer empresa y producir para la próxima campaña, cómo el gobierno interviene a través del gasto, cómo nosotros vendemos al exterior y compramos del exterior, y eso lo medimos en la balanza comercial como exportaciones menos importaciones. Pero esto es muy grande, esta es ya toda la economía en el mercado de bienes. Yo lo que quiero es empezar a conocer desde lo chiquitito. Entonces voy a sacar al gobierno y voy a sacar al sector externo. Por el momento no existe. ¿Cierto? No existe. Y voy a empezar por una economía, la voy a llamar así, simple. Una economía chiquitita, para poder entender todo toda esta telaraña de cosas que se nos presenta a los ojos a partir de la economía. En esta economía simple solamente existen las familias. Todas estas son familias. Todas consumen y una parte de las familias a las que llamamos empresarias invierten para producir, para que nosotros consumamos. Nosotros trabajamos, nos pagan nuestro sueldo y salario. Los empresarios tienen 4 ingresos, 4 rentas diferentes, como renta de la tierra, como salarios, utilidades por sus inversiones en las empresas e intereses por la
disposición de capitales en estas empresas. En todo caso, esta producción que nosotros la medimos a través del consumo y la demanda de inversión de estas familias, también la puedo medir por el otro extremo. ¿Cuál es ese otro extremo? Los empresarios y todas las familias, les decía, consumimos, pero a partir de una renta. Entonces voy a ir a cada familia y les voy a preguntar, ¿cuánto ha sido tu ingreso? 2.000. ¿Cuánto has gastado en consumo? 1.500. Entonces yo ya supongo que los 500 restantes que no ha gastado es el ahorro, ¿correcto? De igual manera, las familias que hacen empresa, ya les he dicho que tienen rentas por los cuatro, por ser dueño de los 4 factores productivos y también lo disponen para consumir y la parte que no lo consumen, para ellos tiene un significado, ahorro. Entonces, todas las familias también ahorramos. Y esa misma renta o ingreso puedo medirlo también a partir de contabilizar el consumo y el ahorro de todas estas familias. Si nosotros igualamos estas dos fuentes de medición de la renta, vamos a tener esa ecuación. Si nosotros operamos, vamos a llegar a una conclusión sumamente importante, que el ahorro es igual a la inversión. ¿Qué quiere decir? Que los niveles de ahorro, que los niveles que las familias tienen capacidad de ahorrar, que lo van a depositar en las entidades financieras, va a ser fuente de los niveles de inversión para la próxima campaña. Que si estos niveles de ahorro son pequeños, evidentemente que no va a haber liquidez para poder financiar y para poder apostar por una mayor inversión. De allí que en muchas de las ocasiones a nuestro país se le ha visto como carente de esta fuente de ahorro que apueste para hacer grandes empresas a través de la inversión. De allí la División Internacional del Trabajo. Se nos decía, oigan, ustedes son ricos en minería, ricos en mano de obra barata. Entonces dedíquense a explotar eso, porque ustedes no tienen capitales para apostar por una empresa que combine estos dos factores productivos. Entonces nosotros preguntábamos, ¿y quién tiene plata? Y allí surgían los países industriales y nos decían, nosotros tenemos capacidad de ahorro y tenemos capitales para invertir en tu país. De ahí la concesión de las empresas mineras, la presencia de las empresas extranjeras que explotan nuestros recursos. Entonces, a partir de esa supuesta carencia, por ejemplo, la hemos subsanado con la presencia de las AFPs, que es una forma obligada de ahorro para los trabajadores que permite tener capitales para poder, supuestamente, invertir en el país a través de la bolsa de valores en empresas privadas, en empresas que exploten nuestros recursos, cosa que ahora está en debate. Bueno, eso ya lo vamos a discutir más adelante. Entonces, el ahorro pues se convierte en una cosa sustancial que va a tener que ver con el alimento de la inversión. Antiguamente, la década de los 60, de los 70, por ejemplo, ya conocido este tema, se incentivaba el ahorro desde los infantes. Los bancos abrían una suerte de cuenta donde inculcaban en los pequeños el hábito al ahorro, pensando de que estos ahorros iban a ser fuente de una mayor inversión y, lógicamente, de una buena calidad de vida para sus habitantes. Entonces, esto nos va a ir acompañando hasta el final de este tema que conocemos con algunas identidades contables o algunas identidades importantes. Como un caso, vamos a seguir abriendo esto, como un caso 2, vamos a tener una economía cerrada. A ver cómo se comporta esta identidad en esta economía donde vamos a incorporar al sector gobierno. Evidentemente, el sector gobierno, como demandante, se va a agregar acá, en esta identidad contable, que nos va a permitir sumar al consumo más la inversión los gastos que el gobierno ejecuta. Y ya les se había manifestado en clases anteriores.
este gasto de gobierno dentro de la contabilidad nacional que se publica en el Banco Central de Reserva, está sumando el consumo público más la inversión pública. No se olviden que con fines pedagógicos nosotros lo agrupamos dentro de lo que es el gasto de gobierno. Bien, a ver, ¿cómo se portaría esta economía con solamente las familias y el gobierno? Lógicamente que el gobierno va a participar. A ver, imaginemos el gobierno peruano. ¿Cómo participa? A través del consumo público, para alimentar y para mantener su burocracia pública. ¿Cómo participa? A través de la inversión pública. ¿Y de dónde saca esos dineros? A través de los impuestos. ¿Y los impuestos a quiénes afecta? A las familias. Eso ya lo vamos a ver en un modelito que vamos a trabajar acabado este capítulo. Por el momento nos quedaríamos dentro de la generalidad para conocer cómo es esta relación de ahorro versus inversión, qué es lo que motiva el crecimiento de la economía para mejorar la calidad de vida de los peruanos. Entonces, si esto es así, nosotros vamos a crear una nueva variable. Vamos a conocer la presencia de una nueva variable. ¿Cuál es esa variable? De que a esta renta, mejor vamos a ponerlo así, vamos a conocer lo que es el ingreso disponible. ¿Qué cosa es el ingreso disponible? El ingreso disponible es esta renta menos los impuestos. Entonces vamos a hacer eso. ¿No es cierto? Pero como esta renta, ¿no? A ver, para un poquitito voy a seguir manteniendo esta estructura, pero ya ustedes van a saber que a esta renta le voy a restar T, que es lo mismo, ¿no es cierto? Pero para ver cómo haría eso, o mejor hacemos eso, para que no se equivoque. Esta forma de medir por el lado de la demanda agregada, la producción, nos da Y. A esta Y le vamos a restar los impuestos por la presencia del Estado. Cosa que, para que no pase nada con la ecuación, también aquí le vamos a restar la T. ¿Correcto? Esta renta menos los impuestos la vamos a denominar el ingreso disponible, que va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto menos los impuestos. Después de deducida los impuestos, esta renta personal o esta renta disponible se va a poder orientar al consumo más el ahorro. Y va a ser igual a todas estas variables a la mano derecha de la ecuación. Consumo con consumo se va y tenemos esta relación. A ver, ¿qué hemos logrado hallar? Voy a reescribir que el ahorro es igual a las inversiones más el gasto menos los impuestos. ¿Qué cosa es esto? Esto va a ser el ahorro del sector público. Aquí está la inversión y ahora vamos a identificar esta variable como el ahorro de los privados o el ahorro privado. Es el ahorro de las familias y este es el ahorro del gobierno, que del total de sus ingresos provenientes de los impuestos, de las diferentes formas de impuestos, no se olviden que hay el impuesto a la renta, el IGB, el impuesto a las transacciones financieras, etcétera, etcétera. Del total de sus impuestos le restamos el gasto del gobierno, ¿correcto? Entonces, si hay un remanente para el gobierno, se le llama superávit fiscal. El término fiscal viene de fisco y está adscrito a la variable gobierno. Si hay, repito, un superávit fiscal, y si hay un déficit fiscal. Bien, vamos a reordenar.
vamos a reordenar. Reordenando, vamos a tener lo siguiente. Voy a poner las fuentes de ahorro a un solo extremo que van a servir para alimentar los niveles de inversión en el otro extremo. Entonces, esto se va a convertir en S más T menos G es igual a la inversión. Aquí tenemos el ahorro privado y aquí tenemos el ahorro público. Ahora ustedes se pueden percatar, miren a lo que hemos llegado. Si aquí hay ahorro y el gobierno también tiene un ahorro, las fuentes que alimenten los niveles de inversión en la economía van a ser mayores. Y eso es lo que estaría pasando ahora, ¿no es cierto? Se han ustedes fijado. A muchos de nosotros nos persiguen los analistas de crédito para poder prestarnos. ¿Qué quiere decir? Que hay un excedente de las familias en el sistema financiero que están buscando colocar, ¿no? Y a diferentes tasas de interés. Y de igual manera, el gobierno puede tener superávit fiscales. Y esto se ha visto en la década, por ejemplo, de expansión del Producto Bruto Interno, donde no gastábamos todo de lo que se disponía. Por ejemplo, si ustedes ingresan a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas a Información Amigable, allí van a ver de que en muchos de los periodos o ejercicios anuales, el gobierno no ha terminado de gastar todo lo que se había dispuesto, ¿no? Y teníamos superávit fiscales importantes, o sea, ahorros. ¿Dónde están esos ahorros? Evidente que también están en el sistema financiero, a la mano de los inversionistas, así como el ahorro de los privados. Entonces, si aquí tenemos de que el ahorro del sector público tiene un déficit, nos tenemos que preguntar, oye, el gobierno ha recaudado impuestos, pero ha gastado más de lo que ha tenido y tiene un déficit fiscal. ¿Y de dónde está sacando el gobierno dinero para poder alimentar ese déficit? ¿No es cierto? En el caso de las familias es sencillo. Si yo gano 5,000 y estoy gastando 7,000, bueno, me estoy prestando de alguna entidad financiera. Estoy hipotecando mi vida o mi consumo futuro por un crédito. Pero ¿y en el caso del gobierno? ¿De dónde se presta? ¿A quién recurre? Entonces, ¿qué cosa es lo que usualmente sucede? Lo que usualmente sucede cuando hay, no nos olvidemos que acá no hay sector externo, cuando hay déficit fiscales, así como una familia, el gobierno también recurre a un endeudamiento interno. ¿Y cómo se endeuda? Vende bonos internos. ¿Qué cosa es la venta de bonos? Aquellos papelitos que bajo una promesa de pago nos ofertan, nosotros les compramos y esos dineros van a llegar a cubrir ese déficit. ¿Qué nos dicen esos papelitos? Nos dicen, oiga, te vendo este papel en 900 soles para pagarte 1,000 soles de acá a 2, a 3, a 4, a 5 años. Entonces nosotros por esos 100 soles suponemos que es mayor al nivel de rentabilidad que cualquier banco me pueda pagar, compramos esos bonos para que al final de su vida, de ese papelito, nosotros podamos cobrar esos 900 más los 100 soles de promesa de interés que nos ha ofertado el Estado. ¿No es cierto? Eso se compra y se vende a través de la bolsa de valores. Así es como funciona la economía. Entonces, esa es la forma de endeudamiento de la economía. Ahora bien, ya conocemos entonces cómo es el caso de que hay algo positivo por parte de los ahorros del sector privado y cómo es cuando hay superávit o déficit por parte del sector público. Entonces, si hay un déficit, hay un endeudamiento en el que el gobierno está incurriendo para poder cubrir esos sus gastos. Y el dinero en general que va a quedar en el banco va a ser menor a aquello que alimente las posibilidades de una mayor inversión. Si el superávit presupuestal es positivo, entonces vamos a tener acá una cantidad positiva más otra cantidad positiva, vamos a tener fondos suficientes para poder alimentar cualquier aventura empresarial en la economía. Ahora bien, ¿y cómo será esto para una economía abierta? Para una economía completa, la voy a llamar así, porque después de esto ya no vamos a poder incorporar mayores variables. Entonces, veamos. Ya no me voy a ir muy lejos. Ya no me voy a ir muy lejos. Solamente voy a poder
incrementar con otro color de plumón en esta parte. ¿Se acuerdan del ingreso disponible? Entonces era consumo más inversión más gasto menos impuestos. Entonces simplemente aquí le agregaría menos X menos M, que es los resultados de nuestra balanza comercial, que es lo que nos dice, como habíamos visto en los casos anteriores, cuando tratamos este tema, que si exportamos más de lo que importamos, hay un superávit en la balanza comercial. Si importamos más de lo que exportamos, hay un déficit de la balanza comercial. Allí también un poquitito tenemos que ayudarnos con la imaginación. ¿Y cómo es esto, profe? Bueno, pues nosotros hemos vendido como 10,000 minerales, $10,000, y hemos comprado como $8,000 televisores. Oiga, nos está quedando un ahorro de esos 2,000. ¿Y dónde están esos 2,000? Se supone que están en las calles, dentro de nuestra economía. Se supone que se están ofertando y comprando, o sea, se están comprando y vendiendo en la Avenida Sol. Se están comprando y vendiendo, se están ofertando en los bancos, en el Jirón Ocoña. Entonces, allí está esos dólares, ese exceso de dólares que resulta de este nivel de comercio entre las exportaciones e importaciones. Bien, entonces, tenemos que estar un poco llevando a la realidad de la economía. Aquí habíamos hablado del consumo más la inversión, y acá continúa más X menos M, y acá, de igual manera, más X menos M. Entonces, donde tenemos que modificar este tipo de relaciones es a partir de esta relación. Como ustedes pueden observar, ese X menos M va a aparecer en ese extremo como sumando a las variables que ya conocemos. ¿Qué le vamos a llamar a esto? Le vamos a llamar ahorro externo. ¿Correcto? ¿Qué va a ser el ahorro externo? Repito, he vendido como $100,000 y he comprado como $100,000, no tengo nada de ahorro. He vendido como $100,000 y he comprado como $120,000. Oiga, ¿y de dónde he sacado el resto del dinero? Me he prestado. Así como en el caso del gobierno, en el caso de la economía, en este tipo de relaciones de compra y venta con el mundo exterior, también puedo incurrir en deuda. ¿Y cómo se incurre en deuda? ¿Quién es el que se endeuda en este caso? Entonces me voy a poner a imaginar. Ajá, hemos dicho que esos excesos o carencias de dólares se van a expresar en las calles y en el sistema financiero. En este caso, si ahí hemos vendido por 100,000 y hemos comprado por 120,000, ¿de dónde han salido los $20,000? Entonces, allí el gobierno ha tenido que haber intervenido. ¿Y cómo ha tenido que haber intervenido el gobierno? Ha tenido que decir, oiga, no hay dólares en las calles y el precio o el tipo de cambio va a comenzar a subir y de repente no está dentro de los pronósticos, ¿no es cierto?, en relación a la variación del tipo de cambio que se ha fijado el MEF y el Banco Central de Reserva. Más adelante vamos a tocar este tema. Entonces, lo que va a hacer el Banco Central de Reserva es agarrar esa falta de dólares e inundar, vender esos dólares al sistema financiero, en el Jirón Ocoña, en las calles. ¿Para qué? Para que la gente que necesite esos dólares para poder cumplir con sus acreencias en el extranjero tenga disponibilidad de esa moneda. ¿Correcto? Entonces, así es como funciona la economía. Así es como se da. Pero, ¿qué sucede cuando hemos exportado por 100,000 y solamente hemos comprado por 80,000? ¡Ah, caramba! Esos $20,000 están abundando en el mercado cambiario, en la Avenida Sol y en el sistema financiero. Y está empujando el tipo de cambio hacia abajo. El valor de la moneda extranjera está empujando hacia abajo. ¿Qué va a hacer el Banco Central de Reserva? Al igual que en el primer caso, no está dentro de sus pronósticos o sus objetivos cambiarios, entonces va a agarrar soles y va a comprar ese exceso de dólares. Y eso lo va a poner en bóvedas del Banco Central de Reserva y lo va a sumar como reservas internacionales netas.
ese va a ser el ahorro de todos los peruanos. ¿Correcto? Entonces, ese ahorro no solamente viene de esa forma que les estoy explicando, sino también ese exceso de ahorros puede venir de familias que han migrado a otros países y que le envían remesas a sus familias que han quedado en el Perú. Y esos ahorros también están en los bancos. Más adelante, cuando hablemos de la balanza de pagos, vamos a completar este tema con ese fenómeno que les estoy comentando. Pero por el momento, aquí la balanza comercial solamente nos da resultados de la compra y venta de bienes y servicios. Cuando hay un exceso de dólares, compra el Banco Central de Reserva y suma nuestras reservas internacionales netas la capacidad de ahorro que tenemos. Cuando hay un déficit, el Banco Central de Reserva, ¿qué hace? Se presta de afuera. O sea, si acá hay un déficit, lo que va a hacer el Banco Central de Reserva es prestarse de afuera. ¿Y cómo se presta? También una de las modalidades es a partir de la venta de bonos, a lo que le llamamos bonos soberanos. Entonces, emite bonos, lo comercia a través de la Bolsa de Valores de Nueva York y obtiene los dólares que quieren, lo traen al país, lo venden en las calles esos dólares, recogen los soles y han completado o han cumplido con botar al mercado esa cantidad de dólares que requería la economía. Así es como funciona. Entonces, sigamos con esto. Vamos a reordenar como lo habíamos hecho en el caso anterior. Y vamos a tener lo siguiente. El ahorro es igual, todavía no es igual, vamos a todo lo que es fuente de ahorro lo vamos a llevar a este extremo y todo lo que es salida para inversión al otro extremo. El ahorro va a ser más los impuestos menos los gastos más M menos X es igual a la inversión. Entonces ahora vamos a señalar a qué corresponde cada variable. Este es el ahorro privado, el ahorro del sector público y el ahorro externo. Si aquí es negativo, entonces, lo primero ya les había dicho, que el Banco Central de Reserva va a tener que endeudarse para botar la cantidad de dólares necesarios al mercado cambiario y los privados cumplan con sus compromisos en el exterior. ¿Correcto? Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero? Del ahorro del sector público o del ahorro de los privados que también tienen dólares. ¿Cierto? Entonces, pero ¿qué pasa si esto es positivo? Entonces, acá hay un exceso de ahorro. ¿Y cómo se estará expresando ese ahorro? Pues me imaginaré, pues, a un exportador, ¿no? A un importador que es el que maneja los dólares. Entonces tendrá, pues, sus dólares en los bancos. Yo he vendido 1000 chompas de alpaca, lo he traído la cantidad de dólares que significa la venta de esas 1000 chompas de alpaca, he cumplido con mis compromisos y eso lo he depositado en el sistema financiero. Y esos dólares que están en el sistema financiero o en las calles no han podido comprar, ¿no es cierto?, los importadores para poder cumplir con sus pagos porque ya suficientemente ya lo han cumplido. Entonces hay un exceso de dólares en los bancos que está dispuesto para alimentar los niveles de inversión en el futuro. Entonces, aquí va a haber eso. Pero, ¿qué pasa si esa cantidad de dólares no está alimentando correctamente el nivel de inversiones que tiene que haber, el nivel de importación que tiene que haber en la economía? Entonces, el tipo de cambio va a comenzar a subir y allí va a intervenir el Banco Central de Reserva. ¿Queda claro? Entonces, aquí va, si esto es positivo y esto es positivo, va a haber cualquier cantidad de liquidez dispuesta para poder facilitar como crédito a los inversionistas. Evidentemente que los inversionistas, son los micro, los pequeños, los medianos y los grandes empresarios. Y van a revisar ahora en la página web del Banco Central de Reserva cuáles son
las tasas de interés que se cobran a estos diferentes sectores. A pesar del dinero que se tiene, hay una marcada diferencia. A las grandes, a las medianas y grandes empresas se les presta al 6-7%, a las micro y pequeñas empresas se les presta al 35, 40 y 50%. Y se ha también incorporado dentro del sistema financiero el crédito por consumo, crédito que está por encima del 100%. Entonces, son relaciones que de alguna manera debemos conocer, debemos conocer. Ya hemos dicho, si esto es negativo, el Banco Central de Reserva interviene, pero si esto es positivo, ¿cómo es positivo? ¿Por qué? Porque los exportadores han recogido su dinero, lo tienen depositado en los bancos y estos no han sido demandados por los importadores para poder cumplir con sus acreencias en el exterior, sino que están a disposición de los usuarios. Esa cantidad de dinero que no ha tenido como destino el pago por importaciones se va a sumar a la parte positiva que tiene el gobierno depositado en bancos como superávit, más el ahorro de los privados, y va a significar que tenemos un monto de dinero importante que pueda alimentar a las empresas en su objetivo de ampliar sus inversiones. Lógico que si esto es negativo, entonces lo que va a hacer es reducir la capacidad de ahorro de ambos sectores con créditos para poder cumplir con sus acreencias en el exterior y la cantidad de dinero se va a achicar para poder alimentar los niveles de inversión que se requieren. Así es como funciona la economía. Ahora, si esto es negativo y esto es, perdón, si esto es positivo, esto es negativo y esto es positivo, entonces el gobierno va a financiar sus déficits presupuestales con el ahorro que genera el sector externo y con el ahorro que genera el sector privado. Estas relaciones las debemos conocer y eso es precisamente lo que me van a revisar a través de las cuentas nacionales en las diferentes memorias anuales que maneja el Banco Central de Reserva.